da pasos hacia atrás. Sí. La iglesia, en vez de conquistar, la iglesia está sentada y la iglesia está desafiada a hacer el infierno temblar. ¿Por qué? Porque ya hay una victoria anticipada que Cristo dejó sólido en la cruz. Cuando Cristo murió y Cristo resucitó, Cristo tomó el dominio que Satanás tenía a través del pecado de Adán. Entonces, ese poder que Cristo le dejó a la iglesia a través del Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia con ese poder? Porque el reino de la tiniebla va avanzando aceleradamente y pareciese que la iglesia está esperando que Cristo la vuelva a llamar. Amén. Parece que la iglesia está esperando que Cristo la vuelva a desafiar. Parece que la iglesia está esperando yo no sé qué palabra nueva, cuando ya la palabra está dada, cuando ya la promesa fue dada. Lo único que nos queda a nosotros, hermana Kelly, es accionar. Así es. Y damos gracias a Dios Amén. Nuevamente por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más. Bueno, ya teníamos un buen ratito sí. de vacaciones, pero gracias a Dios porque a todos los que están conectados, como decía la hermana Katy hace un rato, comparta, porque este es un tema de bastante importancia. No solamente como iglesia local, sino hablando de iglesia en general, hablando como cuerpo de Cristo, que el infierno tiemble cuando la iglesia haya entendido cuál es su posición. Y me encantaba la frase que decía la hermana Katy, que la única, y lo hemos escuchado también de parte de nuestra pastora Amén. Manuela, la única institución encargada que puede deshacer las obras de la tiniebla aquí en la tierra es la iglesia. Es la única que tiene la autoridad, tiene el poder, pero ciertamente estamos viviendo una realidad. Y la realidad es que la iglesia muchas veces, hablando de cuerpo de Cristo en general, no está accionando, como decía la hermana Katy, no está accionando, no ha tomado la posición que Jesús le dijo en aquellos tiempos a los discípulos cuando le dijo que ustedes iban a ser llenos del poder del Espíritu Santo a todo el que creyere. Entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo bastante difícil, estamos viviendo los últimos tiempos, como decimos, y ya es tiempo que la iglesia despierte, pero cuando hablamos de ese despertar, hablamos de accionar, de un despertar espiritual, de accionar de manera contundente, porque esa es la palabra que yo quiero utilizar en esta noche, de manera contundente, de golpear las obras de la tiniebla, de hacer que el infierno tiemble, pero de manera contundente, donde nosotros, así mismo como lo relata el libro de los Hechos en aquellos tiempos de la iglesia primitiva, nosotros podamos manifestar el poder del Espíritu Santo, el poder que se nos ha sido delegado, la autoridad, la unción, todo aquello, porque Jesús lo dijo claramente a su discípulo, hermana Katy, y a todos aquellos que nos ven. Usted, si es creyente, ya es tiempo de tomar la posición, de reconocer, de entender, de comprender para qué usted ha sido llamado como iglesia. No solamente, y me encanta lo que dice en la introducción del programa de hoy, no solamente con meras palabras, Amén. Sino con manifestación de poder, pero no del poder solamente limitado que es el poder humano, sino un poder sobrenatural que va más allá de nuestro conocimiento, que va más allá de lo que nosotros creemos que podemos hacer, de nuestras habilidades, sino hablando de un poder que es el que quiebra, el que desvanece, el que hace, el que impacta Amén. Las obras de la tiniebla, que hace que el infierno tiemble, y el que le quita el derecho que el enemigo cree que tiene ya ganado, que le quita ese poder a Satanás con las almas. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está llamando a despertar de manera sobrenatural, Amén. Hermana Katy, a despertar, a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra comodidad. Así que en esta noche no se desconecte, comparta, porque este tema a mí me encanta.
A mí me encanta todo lo que tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios, porque nosotros lo estamos viviendo aquí como iglesia local, pero la idea no es solamente experimentarlo nosotros, sino que nosotros podamos llevar y compartir ese poder que Dios nos ha otorgado como iglesia afuera. Hermana Katy. Es que la iglesia tiene que sentirse desafiada. Sí. Porque mira, a veces la iglesia toma una posición como la tomó el pueblo de Israel cuando Goliat lo estaba amenazando. Sí. El pueblo de Israel tenía un ejército, el pueblo de Israel tenía armas también, tenía guerreros, pero había un gigante que lo estaba intimidando. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel retrocedió, incluyendo al rey mismo, que debería estar al frente motivando a su ejército a avanzar. Saúl estaba recogido. Entonces nosotros como iglesia no podemos operar como opera el hombre natural. Así es. El hombre natural puede tener temor del avance del reino de la tiniebla. El hombre natural puede tener temor de las manifestaciones del enemigo. Pero nosotros como iglesia debemos sentirnos desafiados, como se sintió David desafiado cuando el enemigo estaba al frente vociferando, cuando el enemigo estaba al frente Amén, llamándolo, invitándolo Sí, a la señor. guerra. Entonces, como iglesia, nosotros debemos de pararnos en el campo de batalla. Así es. Si el enemigo está avanzando, nosotros debemos avanzar y sentir que es personal, Sí. que es con nosotros el asunto. Pero parece que a veces la iglesia le Está muy teme al cómoda, enemigo, muy está muy cómoda. cómoda. La iglesia no está avanzando, no está penetrando. Y nuestro llamado es a penetrar, a hacer el infierno temblar. Nosotros no somos un pueblo indefenso. Nosotros no somos un pueblo desarmado. El Espíritu Santo en nosotros nos ha revestido de poder. Y Cristo le dijo algo más a la iglesia: ustedes me seréis testigos. Sí, así ¿Qué es es. ser testigo? Ser testigo es que hay un respaldo. Ser testigo es que tenemos recursos. Ser testigo es que nosotros somos la evidencia del dominio, del poder, de la autoridad de Dios para poder penetrar. Amén. Porque cuando Cristo muere y Cristo resucita, Cristo nos devuelve todo lo que Dios le había concedido a Adán. Toda la soberanía, todo el dominio, todo el poder, Cristo nos lo otorga a nosotros. Pero la iglesia está sentada en una silla, Sí. comiendo millo y soda, viendo la película de terror moverse, pero no es protagonista de la película. Sí, Señor. Y nosotros tiene que arder en nosotros el fuego. ¿De qué? De hacer temblar el reino de la tiniebla. Tiene que arder en nosotros ese deseo de penetrar. De que cuando el diablo se mueva, nosotros no podemos quedar atrás. Cuando David se presentó ante Goliat, ¿qué le dijo? Tú estás desafiando Sí. al ejército de Jehová. Tú estás desafiando al escuadrón de Jehová. Entonces, no es que el diablo se está moviendo y está tomando a la gente natural. Y como eso no es conmigo, como el diablo no me está atacando a mí, como el diablo está atacando a la gente que está afuera, yo me voy a quedar quieta. Porque nuestra responsabilidad como iglesia es que el enemigo no tome persona. Sí. Entonces eso es un desafío. Eso es un desafío, un llamado. Es la obligación de la iglesia penetrar y penetrar con violencia. Es que nosotros fuimos llamados a conquistar. Amén. Nosotros fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos llamados ¿para qué? Para conquistar, pero para conquistar los territorios que ya se nos fueron otorgados. Así es. Porque cuando Jesús murió y Jesús resucitó, Jesús nos dio esa potestad y ese poder para que nosotros pudiéramos ¿qué? Arrebatar, pudiéramos tomar lo que por derecho legal, Amén, de manera espiritual nos compete, nos pertenece como iglesia. ¿Qué sucede hoy en día? Y el título de este tema nos debe abrir nuestro pensamiento y hacernos entender de que más que ser simples cristianos, de cumplir una rutina, de ir a la iglesia, de asistir a los cultos, de adorar a Dios, todo eso es bueno. Todo eso es bueno porque nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de adorar a Dios, de congregarnos. Pero más que eso,
nuestra mayor responsabilidad es ir y predicar este evangelio que transformó nuestra vida. Amén. No es suficiente con estar en las cuatro paredes de la iglesia cantando coritos, alabanzas, sí, exaltando a nuestro Dios. Todo eso es bueno, pero más que todo, el mandamiento principal es ir y predicar. Y no solo predicar, dice la palabra del Señor que hace discípulos. Amén. Entonces nosotros como iglesia ya debemos entender y despertar, porque a veces estamos muy cómodos, hermana Amén. Katy, y todas las personas que nos escuchan, a veces estamos cómodos, y yo lo digo a nivel personal, porque a veces llega una temporada y usted puede hacerse una autoevaluación usted mismo como creyente. Vamos a ser sinceros delante de Dios. Llega un momento durante el año, porque nuestra vida está a base de ciclos, y durante el año llega un momento donde usted como creyente, usted está cansado, como dice la alabanza, dice, cansado del camino, dice, sediento de ti. Hay momentos en nuestra vida, en el caminar con Dios, que nosotros nos sentimos físicamente agotados, a veces hasta espiritualmente nos sentimos desgastados. Pero ¿qué Dios nos está enseñando en esta noche? Que independientemente nosotros cómo nos sintamos emocionalmente, físicamente, nosotros tenemos una responsabilidad, y es hacer que el infierno tiemble. Cuando nosotros mantenemos una vida en movimiento, sí, nos vamos a cansar, vamos a quizás a debilitarnos, vamos a desanimarnos, pero cuando nosotros reconocemos algo, porque la Biblia lo dice en el libro de Hechos, dice que Jesús le dio unos requisitos a los discípulos y le dieron, tal día, reúnanse allá, porque yo voy a enviar sobre ustedes, ¿qué? El derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, dice la venida del Espíritu Santo. O sea, Jesús estaba claro, iglesia, a un oyente que nos escucha, y hermana Katy, usted que es una maestra de la palabra nos enseña que no se trata de nuestra fuerza, se trata de la llenura del poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús sabiamente le dijo a los discípulos, ustedes solo, porque él estaba claro, él estuvo caminando aquí en la tierra con los discípulos, él se dio cuenta porque él también era humano, él se hizo carne, él sintió lo mismo que nosotros sentimos en algunas ocasiones en el caminar con Dios. Él dijo que esta gente necesita una ayuda, pero una ayuda que los lleve a ellos con autoridad, a deshacer toda obra de las tinieblas, porque el infierno no puede gobernar. Amén. La autoridad no se le fue dada al infierno, no le fue dada a Satanás, la autoridad le fue dada ¿a quién? A la iglesia, así hermana Katy. Aquí hay un comentario poderoso que colgaron desde la cuenta de la iglesia, y es: no temas al infierno, haz que el infierno te tema a ti. Así es. Y eso es tan desafiante y tan real. Porque si algo que Dios le ha dado a la iglesia es autoridad. Sí, Señor. Algo que Dios le ha dado a la iglesia, y como usted decía, hermana, que le a través del Espíritu Santo, es reputación en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Así es. Nosotros tenemos autoridad para desatar, porque la Biblia dice que todo lo que nosotros atamos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que nosotros desatamos en la tierra también será desatado en los cielos. Entonces, una cosa que nosotros tenemos que ver es que el diablo no le teme ni al intelecto humano, ni al que tiene mucho conocimiento bíblico. Así es, sí, Señor. El diablo no le teme a la palabrería, nuestras posibilidades humanas para vencer el reino de la tiniebla. Yo quiero decirte que son nulas. Nosotros penetramos en el reino de la tiniebla, nosotros vencemos a nuestro enemigo, es a través del poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. David tenía posibilidades cero de vencer a Goliat, así es. porque David no era un guerrero de lanza, de escudo. David era un pastor de ovejas, él cuidaba las ovejas de su padre. Y aún Saúl, que la Biblia dice que era más alto que todos los hombres de Israel, de los hombres hacia arriba, que tenía la capacidad física para vencer al gigante, que tenía la experiencia militar, se recogió. Pero ¿por qué David venció? Porque David no fue con su fuerza. David no fue, él sabía que él no tenía conocimiento militar, no tenía estrategia. Es más, él fue con un arma rudimentaria que ni siquiera era para la guerra, que ofendió
a Goliat. Pero él estaba parado sobre la roca. Él dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Así mismo es. Entonces, nosotros no podemos pretender que nosotros le vamos a llevar ventaja al enemigo físicamente. Sí. Perdimos, estamos quemados, estamos tostados. El reino de la tiniebla se penetra con autoridad espiritual. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así es. El diablo es tan osado que se atrevió a desafiar, a tentar a Jesús, el Dios encarnado, en el desierto después del ayuno, hermana Kelly. Sí. ¿Quiénes somos nosotros para que el diablo nos tema? El diablo no le teme a un nombre, el diablo no le teme a un hombre, el diablo le teme a un cristiano revestido del poder de Dios, sí, a un cristiano que abre su boca y en el nombre de Jesús echa fuera demonios. Así es. Y es que Jesús claramente nos dejó ese ejemplo a través de su caminar aquí en la tierra. El problema es que nosotros a veces como iglesia nos creemos, a veces Dios deposita una unción sobre algún creyente. Amén. Y el problema de nosotros los creyentes es que muchas veces cuando nosotros vemos milagros sobrenaturales, vemos manifestaciones, a veces el ser humano se llena, sí, llena su ego, entonces pierde el enfoque de lo que realmente Dios lo ha escogido para hacer. Yo creo que la iglesia en algunas ocasiones, últimamente yo he visto en las redes sociales, yo he visto varias iglesias, a mí me gusta a veces escuchar algunas prédicas de algunos predicadores, valga la redundancia, en las redes sociales, pero a veces yo veo como que la iglesia, hablando de congregación en general, pierde el enfoque poniendo todas las luces de atención en la persona que Dios está utilizando en X momento para traer un mensaje de parte de Dios. Entonces, los que están abajo, siendo llenos de esa palabra, se enfocan en la persona, en el predicador, en el ser humano que está dando el mensaje y comienzan a exaltar a esa persona como que wow, que mira cómo Dios lo usa, mira esto. Y pierden el enfoque de que ellos también como iglesia pueden tener ese poder. ¿A través de qué? De creer en la palabra de Dios. Porque a todos se nos fue dado, la Biblia lo dice, a todos se nos fue dado. Porque cuando vino lo del Pentecostés, el Espíritu Santo no dio, dije, bueno, voy a darle a este sí, a este no, se dio un derramamiento total. Dice que hubo un estremecimiento y la gente comenzó a hablar en otras lenguas. O sea, hubo una manifestación del Espíritu Santo. Es que el infierno no tiembla con meras palabras, así como decía la hermana Katia hace un rato. No es suficiente que nosotros pongamos nuestro conocimiento. No, sí, porque yo sé que la Biblia dice esto. La hermana Katia lo acabo de leer en el libro de Santiago. Dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen porque ellos saben que hay una autoridad por encima de cualquier autoridad que fue delegada. Al Jesús morir en la cruz del Calvario, dice que Él le arrebató las llaves al enemigo, al infierno. ¿Y a quién le fueron dadas esas llaves? A la iglesia. El problema es que la iglesia, hablando de cuerpo en general, a veces solamente se enfoca en alguien. Amén. Y pierde el enfoque de a qué fue llamado, de que también puede manifestar lo que Jesús dijo en el Pentecostés que se dio. Después dice que después de la venida del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? Dice que Pedro se paró y dijo un discurso. ¿Y cuántas personas se convirtieron? La Biblia habla, el libro de los Hechos comienza a relatar manifestaciones después de la llenura, después de la venida del Espíritu Santo. O sea, que el poder que se nos fue dado no fue cualquier poder, iglesia. Amén. Y la hermana Katy lo puede compartir en este punto. El poder que se nos fue dado no fue cualquier poder, fue un poder sobrenatural. Así es. Que fue dado ¿por quién? Por Dios a nosotros. No fue a más nadie, ni a los ángeles, porque los ángeles no son los que habitan aquí con nosotros.
a nosotros se nos fue dado algo más. El problema es que nosotros como iglesia no lo hemos entendido. Amén, así es. Queremos enviar un saludo a la hermana Julia, la hermana Matilde, el hermano Florentino, la hermana Petra, la hermana Cristina. Amén, dice la hermana Matilde, saluda a los panelistas. Dice la hermana Cristina, en oración, sí, así es, en ayuno, en rectitud y en confianza sí, en Señor. Jesús. Amén. Bendiciones, hermana Petra. Voy a pedirle a ella multimedia que nos mantenga ahí en doble pantalla. Nos mantenga ahí en doble pantalla para poder avanzar, porque nada más estamos nosotras aquí. Así que, mire, una cosa poderosa, hermana Kelly, y es lamentable porque una de los problemas que tiene la iglesia, que frena que la iglesia pueda avanzar en expandir el reino, que la iglesia pueda avanzar en vencer el reino de la tiniebla, es el individualismo. Sí. Como usted lo decía, la gente quiere ser el protagonista. Ya el protagonista murió, sí, resucitó, sí, Señor, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nadie en la tierra puede tener mayor protagonismo que Él. Mientras nosotros creamos que la victoria es nuestra, que el operar es nuestro, que es por nuestro poder, que es por nuestra capacidad, jamás vamos a hacer retroceder el reino de la tiniebla. El diablo se ríe de nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque la estrategia mundana es divide y vencerás. Entonces el diablo mete la semilla del individualismo. No me quiere salir, padre. Individualismo. El diablo mete la semilla, hermana Kelly. Sí. Entonces ya como usted y yo fuimos juntas. Sí, señor. Pero cuando a mí me tocó no pasó nada, y cuando a usted le tocó pasó algo, ya yo no quiero ir con usted. Sí. Entonces la iglesia no ha entendido que nosotros somos un cuerpo. Sí. El cuerpo no tiene independencia. El cuerpo natural tiene dominio de un solo órgano, que es el cerebro. El cuerpo de la iglesia tiene dominio de uno solo con autoridad, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la piedra central. Aquí nadie es protagonista. Nadie lo puede hacer solo. Sí. La iglesia tiene que entender que hay un poder del acuerdo, que hay una unidad a la cual nosotros hemos sido llamados. Sí. Y que si nosotros operamos en el poder del acuerdo y en la unidad del Espíritu, dos de nosotros es más poderoso que una legión de ángeles, Sí, de Señor. demonios. Dos de nosotros es más poderoso. Dos. Mire que la Biblia no habla de grupo. Dos nada más. Sí. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, la Biblia lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: ¿cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlo. Sí. Uno solo de nosotros físicamente no puede. No puede con una legión de demonios. En nuestra naturaleza nosotros no podemos. No se puede. No podemos. Se puede. Pero en la unidad, en la fortaleza del Espíritu Santo, en la comunión, en el poder, nosotros podemos hacer retroceder al infierno. Nosotros lo podemos poner a temblar, hermana Kelly. Es Pero, que estamos en la era del protagonismo. Las Sí. redes sociales han envenenado el corazón de los cristianos. Sí. Entonces todo el mundo quiere like, todo el mundo quiere sobresalir. Y el diablo se está extendiendo. El diablo se ríe de nosotros, porque el diablo sí está bien unido con todos sus demonios, Sí. haciendo a la gente caer, trayendo destrucción, trayendo peste. Y la iglesia está concentrada en los likes. Exactamente. Y el infierno cogiendo fuerza en la tierra, hermana Kelly. Y parece mentira. En estos días yo compartía con unas hermanas de aquí de la iglesia y hablábamos acerca de algunas experiencias espirituales y todo lo demás. Y yo le decía a ella, la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos habla y hay muchas, es que Dios nos dejó todas las herramientas, todo. Nos dejó todas las herramientas para nosotros gobernar con autoridad aquí en la tierra. El problema es que nosotros, como estamos hablando ahorita, el individualismo, Amén. el protagonismo,
Ya hubo alguien que pagó el precio, porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nosotros no tuviéramos ninguna autoridad. Amén. Ni para echar demonios, ni para reprender demonios, ni siquiera para orar por los enfermos y que los enfermos fueran sanados, porque la Biblia nos declara claramente que todo lo que nosotros hacemos es en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó el precio. Y no cualquier precio, precio de sangre. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender que no se trata de mi poder, no se trata de mi conocimiento, no se trata de mi habilidad. Yo puedo ser la mujer más ungida. Así es. De parte de Dios. Pero ese poder, si yo oro por los enfermos, si yo oro por un endemoniado y el endemoniado es libre, eso no proviene de mí. Así es, eso no proviene de la hermana Katy, eso no proviene de la hermana Kelly. Eso proviene en el nombre de Jesús. Hermana Kelly, es hasta tonto pensar. Sí. Es hasta tonto pensar que alguno de nosotros puede ser el protagonista. Porque el demonio no va a salir si tú no usas el nombre de Jesús. Nada va a ocurrir si tú no usas el nombre de Jesús. Exactamente. Y eso está reflejado en la Biblia. Cuando estaban los imitadores, los falsos, que quisieron reprender a los demonios. ¿Qué los demonios le dijeron? Yo sé quién es Jesús. Exactamente. Yo sé quién es Pablo. Yo conozco a esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente tiene autoridad espiritual. Amén. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes son unos falsos. Ustedes son unos encantadores. Sí. Ustedes lo que son unos manipuladores. ¿Y qué hicieron los demonios? Los desnudaron, tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Jesús. Exacto. El problema está en que cuando se ven las manifestaciones se van a dar en el nombre de Jesús, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, se van a dar. Pero el problema es que nuestra humanidad muchas veces nos traiciona. Así es. Y el ego y el orgullo de nosotros como seres humanos a veces se alimenta de manera inadecuada. Entonces nosotros comenzamos a decir que wow, yo oro por los enfermos y los enfermos son sanados. Ay, yo pongo mi mano aquí y mira que todo es prosperado. Amén. Pero no es por mi poder. Así es. Porque nosotros no somos nada. Instrumento. Somos instrumentos. Un vaso. Entonces, el infierno no va a temblar con cualquier poder. Amén. Sino con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No importa qué es lo que se esté moviendo a nuestro alrededor. Ciertamente el infierno tiembla cuando hay una iglesia llena de la presencia de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Pero este poder se tiene que mantener a través de ¿qué? De la oración. La iglesia primitiva nos da ejemplo. Dice que ellos todo lo hacían en unidad. Oraban juntos, compartían, ayunaban, tenían su tiempo. Entonces, en este tiempo, y Dios nos ha estado hablando a nosotros como iglesia acerca de la unidad, y damos gracias a Dios, porque aquí en esta casa donde nosotros estamos, todos los días hay un movimiento espiritual, porque hemos entendido que con nuestra propia fuerza nosotros no vamos a lograr nada, que todo depende de quién, del poder del Espíritu Santo. Y cada día, sea domingo, sea sábado, sea lunes, sea el día que sea, aquí hay gente orando, ayunando para mantener ¿qué? Esa llama de ese poder encendido. Amén. Y le hacemos la invitación a las personas que no ven. Quizá usted en las redes sociales usted ve las imágenes de nuestro culto y eso, pero no es lo mismo que se ve en las redes sociales, que usted venga a experimentarlo aquí delante de la presencia de Dios. Y yo creo que en este tiempo la iglesia tiene que salir de su zona de confort. Amén. Tiene que salir de su zona de comodidad, ir y predicar. Estamos viendo que en TikTok, también están comentando. Sí, vamos a las redes porque tenemos aquí el TikTok y tenemos Facebook. Vamos a leer primero el Facebook y después vamos aquí al TikTok. Tenemos las dos cuentas aquí. Dice la hermana Cristina, en estos tiempos vemos personas que ven al que predica como si el predicador es el centro, cuando el único protagonista es Jesús. Sí, señor. Dice la hermana Petra, fuera de Cristo no hay victoria. Cristina vuelve y dice, no se enfocan en la palabra. Hoy día vemos personas que predican para ser el centro, predican en las emociones de la persona
y se enfocan en esa prédica de emociones y pierden el enfoque verdadero. Todo es por Dios, nada más que por Dios y por el poder de Él. Y es cierto, hay veces somos muy emocionales, vemos las alabanzas y las cantamos porque suenan bonitas, pero no hay vivencia. En nuestra alabanza no hay adoración, no hay cántico, sí. no hay más nada, no hay un mover espiritual. Entonces, cantamos porque la alabanza está de moda. Están vacías nuestras adoraciones, vacías. Por Él estoy gastando mi vida. Sí, pero cuando Dios pone eso en balanza, cuando el diablo también oye nuestra boca, Él dice, eso es palabrería, eso no sirve de nada. No hay un estremecimiento en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos vacíos. Es que Dios no conoce. Estamos conectados. Dice Dios acá, conoce. dicen en Tito, hay mucha idolatría, hay mucha falta de conocimiento. El cristiano que sabe quién es un cristiano que tiene identidad. Hay muchos que desconocen de autoridad y es cierto. La gente está enfocada en otra cosa. Dice alguien aquí, dice Georgina, lo que pasa es que aquí el amor de mucha gente se ha enfriado. También la gente está buscando su propio beneficio. El evangelio no es para lucrar, el evangelio no es para popularidad. Sí. El evangelio es para ganar almas para el reino de los cielos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Sí. Cristo es el centro. Cristo debe ser nuestra motivación. Y es que una iglesia, hermana Katy, una iglesia dormida, dice, una iglesia dormida no conquista. Amén. Nosotros hemos sido llamados a conquistar, como lo decíamos al principio. Y si nosotros como iglesia no estamos conquistando, y cuando hablamos de conquistar, hablamos de ¿qué? De penetrar, como usted decía, esa palabra, penetrar, de entrar y entrar violentamente a esos territorios que Satanás está gobernando. ¿Por causa de qué? Del pecado de los hombres. Amén. Ciertamente se le ha dado una legalidad al enemigo. ¿Para qué? Para tener ese gobierno en X territorio, pero nosotros como iglesia hemos sido llamados, ¿para qué? Para violentar. Pero amén. ¿Cómo vamos a violentar? ¿Cómo vamos a violentar si estamos fríos, si estamos dormidos, si no hemos tomado la posición y hemos atendido al llamado que Dios nos ha hecho como iglesia de ir y predicar el evangelio? Dice Efesios 5:14, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y dice, y te alumbrará Cristo. Eso lo dice Efesios 5:14. Efesios 5:14 nos dice, despiértate. Amén. Nos está hablando de ¿qué? De un estado de adormecimiento. Y cuando hablamos de adormecimiento, hablamos de un estado de adormecimiento espiritual. Porque, ojo, hay iglesias que ellos en teoría están haciendo lo que dice la palabra, están predicando, pero ellos no están como hizo David. Y David dijo, ¿qué? ¿Quién es este? ¿Quién es ese que está amenazando, que está amedrentando? ¿Por qué? Porque David tenía toda la autoridad. David era un hombre que adoraba a Dios. Dios conocía el corazón de David. Y Dios le había dado esa autoridad a él en ese momento para derribar a ese gigante que estaba ¿qué? Que estaba amedrentando al pueblo de Israel. Entonces, así mismo como iglesia, nosotros fuimos los escogidos. ¿Para qué? Para derrotar, para derribar, para violentar en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, aquel que está amedrentando. Podemos decirlo hablando como provincia de Colón. Amén. Hay muchos lugares y hay iglesias que están predicando en la calle, que están haciendo el trabajo de predicar. Pero ¿por qué todavía seguimos en la misma condición? Sí. Y esa es una pregunta que nosotros a veces como creyentes, a veces vamos al altar de Dios y le decimos, pero Señor, pero si estamos orando, estamos haciendo esto, pero hay un requisito. A veces hace falta que la unidad. Amén. Porque si uno, dice la Biblia, si uno hace huir a 1000, sí es. Y la Biblia lo dice. Entonces, tantas iglesias, hay gente que viene de otra provincia, a veces a predicar aquí a la provincia de Colón, y dice, wow, pero si aquí en cada rincón donde tú te metes hay una iglesia.
Pero ¿qué nos falta? Nos falta el poder del acuerdo. Amén. La Así unidad es. en el espíritu, hermana Katy. Y seguimos batallando con los mismos gigantes. Sí, sí. Los mismos gigantes, violencia, sicariato, narcotráfico. O sea, una y otra vez son los mismos gigantes. Desempleo, desidia. Y afectamos, Sí. pero momentáneamente. Pero es que no hay contundencia. Sí, no hay. Contundencia. Fácilmente se va metiendo la división. Iglesia, tenemos que romper con eso. No vamos a lograr lo que tenemos que hacer si uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Una casa dividida no puede prevalecer, iglesia. Estamos llamados a trabajar en unidad. Si nosotros entendiéramos el poder del acuerdo. Sí. Y la Biblia lo dice una y otra vez, mejor son dos que uno. Y la lógica humana no puede entender la matemática de Dios, porque el texto dice uno. Uno hace huir a 1000. Como decía la pastora, lo lógico es que dos hagan huir a 2000. Exacto. Pero la Biblia dice, pero dos hacen huir a 10,000. O sea, mucho más. Dios lo multiplica, Dios lo potencia. Y todavía nosotros estamos entretenidos en que si yo sobresalgo, que si tú lo haces y yo no estoy al frente, yo no voy a participar. Pero el reino de la tiniebla está bien organizado. Sí. Los grupos de narcotráfico, los grupos delincuenciales están organizados. Y nosotros estamos pensando quién lo hace primero, quién lo hace mejor, perdiendo tiempo. Porque estamos poniendo nuestro propio parecer. Así es. Nuestro propio pensamiento. Amén. Y no estamos poniendo en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. Lastimosamente, y yo lo digo, porque a veces son cosas que uno le ora a Dios, son cosas que estamos viviendo. Y nosotros, en este tiempo, Dios nos ha hablado, y yo creo que nosotros hemos aprendido y hemos entendido que no se trata solamente de la iglesia cuadrangular Dios de Pacto de Arcoíris, se trata del cuerpo de Cristo, hablando a nivel general. Amén. Cada iglesia es parte del cuerpo de Cristo. No se trata de la estructura, se trata de hombres y mujeres, como dice aquí la introducción, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Yo puedo ser parte de la iglesia cuadrangular Dios de Pacto de Arcoíris, y quizás un ejemplo, la hermana Katy pudiera ser de la iglesia de Dios, y eso no tiene que ver, Amén. eso no tiene que ver la denominación. Se trata de gente entendida, enfocada en el propósito de Dios, a qué fue llamado, Amén. a qué fue escogido, y que en unidad, y que tengamos un mismo parecer como Sí. la iglesia primitiva, un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo enfoque. ¿Para qué? Para hacer temblar al infierno. Hermana Kelly, lo que pasa es que estamos, porque es irónico, es cierto, Colón es una de las provincias que más iglesia tiene, iglesia en cada esquina. Sí. Todo el que ha podido y ha querido, con llamado, sin llamado, ha levantado una iglesia. Pero ¿qué pasa? La iglesia está leyendo Biblia, pero no está viviendo Biblia. Y eso es lo que hace la diferencia. Se trata de la vivencia. Dice la hermana Cristina aquí, hoy día vemos personas que predican para hacer el no, se me fue el último mensaje déjeme buscarlo acá, que yo lo había leído en antes. Dice, Cristina, sí, ¿tú lo dice, tienes ahí? Dice, hoy en día vemos personas que predican para hacer el centro. Ese ya lo leímos. Había otro de Cristina. Déjeme ver si me vuelve a salir. Cristina decía, ¿qué pasa? Que, o sea, se está predicando, pero no hay eficacia porque no hay vivencia. Quiere salir a predicar, quiere salir a reprender demonios, no está orando, no está ayunando, no está conectado con el Espíritu Santo. Entonces, no se trata de lo que yo sé. Sí. Se trata de Dios. Entender que nosotros somos vasos y que un vaso es un instrumento, que este teléfono es un instrumento que yo uso a mi antojo, a mi disposición, porque es mío, y que este teléfono no tiene autoridad para decirme a mí lo que quiere hacer. De la misma manera, así es Cristo. Cristo es el dueño, Cristo es la cabeza. Nosotros somos los instrumentos. Nosotros no le podemos decir a Cristo qué hacer ni cómo hacerlo. La obra es de Él. Sí. Nosotros debemos estar a nuestra disposición, como está este teléfono, a mi disposición, para que yo haga con él lo que yo quiero.
¿Por qué? Porque yo soy la dueña de este teléfono. Yo lo compré. Cristo nos compró a precio de sangre. Hasta que no entendamos eso, estamos perdiendo el tiempo. Estamos tirando balas de salva. Estamos gastando armas y no estamos siendo eficaces. No hay una reputación en el reino de las tinieblas. No hay un temor en el reino de las tinieblas. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Es responsabilidad de la iglesia detener las operaciones del reino de las tinieblas. Sí, es que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Eso no es que si yo quiero o yo no quiero. Esa es nuestra responsabilidad. Cristo le dijo, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Ustedes orarán por los enfermos. Si ustedes beben cosas mortíferas no le va a pasar nada. ¿Pero quién? En el nombre de Jesús. Sí. Es nuestra responsabilidad. Como usted lo mencionaba hace un momento en Mateo 16, 19. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sí. Entonces la gente anda hablando natural y cristiana. Ay, no, que el diablo está suelto. ¿Quién lo tiene suelto? Nosotros. Sí. Nosotros, miren, y esto hay que aclararlo, porque ciertamente dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dice, pero dice que aunque haya mucho pecado, dice que la gracia de Dios va a sobreabundar por encima de cualquier situación. El problema es que la iglesia está, como quien dice, no sé dónde. Dice, espérate, dice el hermano Miguel que tiene una llamada en vivo. Una llamada en vivo, santo. Primera vez que hacemos esto, vamos a ver qué dice ese oyente, una llamada. Un oyente. Aleluya. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia está perdiendo el tiempo, compitiendo. ¿Quién es el que predica mejor? ¿Cuál es la iglesia que hace más actividades? Amén. Porque todo eso abarca esto. Porque si el tema de nosotros dice que el infierno tiembla cuando hay una iglesia que ha despertado, o sea, la provincia de Colón debería estar temblando. Así es. Si ciertamente Amén. hay una iglesia, y no hablando solamente de congregación o denominación, hablando del cuerpo de Cristo, o sea, Colón debería estar temblando. En Colón debería haber milagros, no debería haber banda, no debería haber ningún problema. Colón debería ser un paraíso. Sí, como dice el libro de los Hechos, cuando dice que cuando Pablo y Silas dice que estaban presos, dice que ellos se pusieron de acuerdo y ellos dijeron, bueno, aquí tenemos que adorar al único que tiene que ser adorado. Y esa unidad en el Espíritu provocó un temblor, un estremecimiento en ese lugar. Que se dio algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque para poder hacer al infierno temblar, hay muchas cosas que nosotros tenemos que poner en práctica, como dice la palabra de Dios. Y en esas cosas podríamos decir, como hace un momento la hermana Cristina escribía, el ayuno, la oración, la palabra, utilizar la palabra de manera correcta, tener al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Jesús manifestó todo lo que él hizo. Dice que cuando vino sobre él la llenura del Espíritu Santo, después de ese tiempo de ayuno glorioso que él tuvo, y tuvo tentaciones, tuvo situaciones donde el mismo Satanás le ofreció, le hizo varias ofertas, pero él caminó, dice, bajo la llenura del Espíritu Santo, y ahí fue donde él comenzó a manifestar. Entonces, si nosotros como iglesia estamos cumpliendo con cada uno de los requisitos que dice la palabra del Señor, la provincia de Colón debería estar temblando. Amén. Debería estar siendo estremecida. Así es. Y no es que no se esté haciendo el trabajo, sí estamos afectando, pero necesitamos dar golpes más certeros, conquistar, traer las almas al reino de los cielos, provocar un avivamiento, como hablábamos en el mes pasado, un avivamiento tremendo, glorioso, porque lo que produce el avivamiento es el ir y predicar. Es que nosotros no podemos permitir que el enemigo avance a pasos agigantados, que el enemigo avance corriendo y nosotros vamos a pasitos, a medio camino. Nosotros no podemos permitir eso. La iglesia tiene algo que hacer
Jesús se lo dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Iglesia, nosotros tenemos la llave. El que tiene la llave es el dueño de la casa. Cualquiera no tiene una llave. El que tiene la llave es aquel que tiene confianza, que tiene una responsabilidad, que tiene que tener, porque usted no le da la llave de su casa a su hijo de 3 años. No, usted le da la llave a su hijo cuando ya su hijo es responsable. Sí. Puede responder por esa llave y puede responder por lo que hay dentro de la casa. Amén. Entonces, nosotros no podemos andar como niños. Nosotros no podemos andar en pininos. Nosotros somos llamados a usar la llave para atar y para desatar, para abrir y para cerrar. ¿Quién le va a poner freno a la violencia? La iglesia. ¿Quién le va a poner freno al narcotráfico? La iglesia. ¿Quién le va a poner freno a la indigencia? La iglesia. Cada día el país se llena de más indigentes, personas en la calle, esclavizadas por la drogadicción, personas en la calle lunáticas, desquiciadas. Se ha vuelto una risa, una mofa a través de las redes sociales. Sí. Pero la iglesia tiene que sentirse desafiada. Nosotros estamos llamados a ir a las prisiones. Y no solamente prisiones físicas, las prisiones mentales, a liberar a los endemoniados. Y es que en esas prisiones, esas cárceles espirituales y todo lo que usted está describiendo en este momento, hermana Katy, uno no puede ir con fuerza natural. Amén. Uno no puede hacer libre a esa gente solamente de que, con decirle 2 que 3 palabras para poder acceder a ese mundo en el cual ellos se encuentran cautivos. Se necesita que nosotros le podamos agregar la palabra, porque la palabra está completa. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar? Porque es la responsabilidad nuestra. La Biblia dice que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Es la responsabilidad nuestra buscar a Dios para que el Espíritu Santo empiece a producir ese crecimiento. Pero si nosotros no mantenemos una búsqueda, mira, a veces nosotros, hermana Kelly, nosotros nos fijamos tantas metas y son metas seculares, y lamentablemente el cristiano a veces no tiene meta espiritual. Y nosotros como cristianos debemos tener metas espirituales, porque yo no puedo ser la misma Catherine este año que la Catherine del año pasado. Cada año debe de darme un crecimiento, porque cada año tiene un desafío, tiene una experiencia. Yo tuve que haber aprendido un proceso. Yo tuve que haberme nutrido. Cada uno debe tener una demanda personal. Sí. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Usted tiene que tener una demanda personal. Porque si usted no tiene una demanda personal, el Espíritu Santo no va a operar en usted, porque usted no está sediento. David lo dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y si usted no está sediento, si usted no está bramando, es que no es solo cantar, yo quiero más, sí, Señor, yo quiero más y más. Pero ¿qué tú estás haciendo por ese querer? ¿Qué está produciendo ese cántico en ti? O sea, no es palabra, es vivencia, es búsqueda. Si antes yo oraba 1 hora, entonces yo tengo que orar más, porque yo tengo que ver cosas mayores a las que yo estoy viendo con esta hora que yo estoy orando. Pero muchas veces como cristianos nosotros somos conformistas. Nosotros queremos crecer en el trabajo, nosotros queremos crecer en nuestra vida familiar, nosotros queremos crecer en todo. Y en lo único que nosotros no tenemos demanda de crecimiento en nuestra vida espiritual. Sí, mira, y una de las cosas, a mí me gusta la pregunta que hizo el hermano Bene, porque eso nos ayuda a nosotros a aclararle a todas las personas que nos escuchan, porque yo sé que este programa llega no solamente a cristianos, sino a personas que no son creyentes. Amén. Y yo quiero leer el libro de Levítico capítulo 6, en el versículo 12 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, dice, no se apagará. Dice la traducción del lenguaje actual, dice
que dieran la siguiente instrucción a los sacerdotes. Dice, las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote pondrá su túnica y su ropa interior de lino y luego recoge la ceniza de la ofrenda quemada, las depositará en un costado en el altar. ¿Qué sucede aquí en este pasaje? El encargado de qué? De que el fuego del altar no se apagara. ¿Quién era? El sacerdote. Amén. Bueno, así mismo yo quiero responder esta pregunta que el hermano Bene acaba de decir. Nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad. No el no convertido, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de ¿qué? De mantener el fuego encendido en el altar. ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer que el infierno tiemble? Nosotros como creyentes tenemos responsabilidades. Ciertamente la Biblia nos habla, y yo lo digo porque lo digo con toda potestad, porque yo soy una de las hermanas que da el discipulado, y los domingos la hermana Katy también, que es maestra de escuela dominical, siempre nos da ese nutriente de la palabra para nosotros poder entender en realidad cuál es nuestro rol como creyentes. Y nosotros somos los responsables de ¿qué? De cuidar ese fuego, amén, de mantener esa llama encendida. ¿Cómo la voy a mantener? Con la oración. ¿Cómo la voy a mantener? Con el ayuno, con el meditar, el leer. No solamente meditar, escudriñar, amén, buscar ese rema en la palabra del Señor, buscar esa llenura del Espíritu Santo. Nos damos cuenta, y a veces yo me pongo a observar a algunos cristianos, y nos encontramos dentro de la iglesia con creyentes que no han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer al infierno temblar si nosotros mismos nos hemos sentido cómodos en ese estado de que, bueno, pues ya estoy aquí en la iglesia, me siento bien en el tiempo de alabanza, me siento bien escuchando la escuela dominical, me siento bien escuchando a los pastores, a los hermanos encargados de la predicación, y ya me siento bien hasta ahí. Me siento cómodo. Pero entonces, ¿cómo pensamos que como iglesia vamos a hacer el infierno temblar cuando nosotros mismos, nuestra vida espiritual carece de esa llama del amén, Espíritu Santo, si no tenemos esa búsqueda y esa comunión? Y por eso el libro de Levítico nos habla, dice que el sacerdote es el encargado de llevar la leña, dice, sí, cada mañana, o sea, cada día, cada momento. Como cristiano, hermana Katy, tenemos esa responsabilidad. No se trata de los pastores, no se trata de los líderes. Cada uno tiene esa responsabilidad de ir delante de la presencia de Dios, como el siervo dice, tenía esa necesidad ferviente, ese deseo. Bueno, así mismo como iglesia, si nosotros hemos entendido que nuestro objetivo y nuestra responsabilidad y el mandato principal, encerrándolo en todas las cosas que nos declara la palabra, es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos, arrebatar las almas a Satanás, al mundo de las tinieblas, pero nosotros estamos light, estamos cómodos. Entonces, a nosotros tenemos que tener un encuentro. Hay que sacudirnos, hay que dar un correazo, hay que despertar, hombre, cuando la gente está dormida, tú darle su tate quieto para que se levante. Dice, algunos de los comentarios de los que están afuera, dice que no se estaba escuchando a Bene. Recuerde que es primera vez que hacemos esta llamada. Aquí en el estudio sí teníamos el audio y pudimos escucharlo. Por eso nos tomamos la responsabilidad de poder explicar lo que Bene estaba preguntando. Es primera vez que usamos esta tecnología de llamada en vivo, así que estamos en periodo probatorio. Vamos a ver si para el siguiente programa entonces sí logramos conectar para que ustedes también puedan escuchar lo que nosotros estamos. Y la pregunta escuchando que el hermano Bene nos hacía, que era lo que estábamos comentando, era que nosotros le podíamos decir a aquellos que nos escuchaban en base a la palabra, cómo se podría mantener esa esencia, esa presencia de Dios y ese poder para poder nosotros accionar, que es el tema de hoy. Accionar, porque a veces el cristiano no tiene miedo. A veces el cristiano tiene miedo. Sí, era lo que él decía. Cuando usted tiene miedo, cuando viene la bruja y todo eso. Cuando usted tiene miedo es porque todavía le falta profundidad espiritual. O sea, a lo mejor usted está en los tobillos, a lo mejor usted está en las pantorrillas, a lo mejor usted está
en los muslos, a lo mejor usted está hasta los lomos. Hay que ir más profundo. Ahí tiene que ir más profundo, tiene que nadar. Cuando usted está en el nivel de nadar, sí, no es que usted es Superman y usted se cree que usted es el que tiene el palito y la autoridad superior. Hay que profundizar. Para envolver al diablo, porque el diablo no es un bistec de 2 vueltas. Exacto, hay que profundizar. Sino que cuando usted está en una profundidad espiritual, usted entiende cuál es su posición. Y a través de también de la santidad, sí, como usted decía, hermana Kelly, de mantener, porque un frío no va a hacer temblar al enemigo, el enemigo lo va a desnudar. Pero cuando usted sabe que usted está ahí en el fuego constante, entonces usted no tiene temor. Ahí nuestro pastor está haciendo un comentario, hermana Katy. Sí, léalo, sí, pues. Dice, hermanos, es que crecer en la vida secular es superarse, realizarse en este mundo competitivo. Amén. Pero en Cristo Jesús crecer es ser más que eso. Amén. Porque el que quiera ser más tendrá que ser servidor. El mayor es el que sirve. Amén, amén. Así es. Así mismo es. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos, para ir cerrando, dice el próximo programa, las calles también son altar. ¡Wow! Sí. Buen tema, las calles también son altar. Sí, y es lo que hemos estado haciendo durante Sí, este vienen año. los líderes de jóvenes y los jóvenes 28 de noviembre. Usted no celebre su independencia, pero conéctese también, señor. porque es el Porque día la gente nada de más la quiere, independencia de España. a veces los cristianos solamente quieren predicar en púlpito y Sí, escenarios sí. muy numerosos, pero Y no saben lo que piden, porque cuando tú estás afuera, cuando tú estás en Pero el la territorio del calle. diablo y se alborotan los indigentes, y los indigentes sacan su filo, y los indigentes tiran botellas. La gente no sí, sabe. hay que estar preparado. Hay que estar preparado espiritualmente, porque entonces va a quedar el cristiano que le tocaba predicar tirando puñetes, embolillado con un indigente. Sí. Es un asunto serio. Como dice nuestra pastora siempre, ella dice, una batalla que es espiritual, tú no puedes vencer en la carne. No. Ministra, ustedes no van a vencer en la carne. Así hay es. que prepararse, hay que estar en esa presencia de Dios para ser lleno de ese poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, como dice el título de hoy, hacer temblar Así es. el infierno. Entonces, En el nombre de Jesús. para ir cerrando y en nuestra conclusión, el tema se puso interactivo, Sí. la gente se metió en la película. Entonces, para ir cerrando, sin olvidar también nuestro TDR juvenil, que también tiene buena audiencia, Sí. y tiene temas profundos, los jóvenes se desarrollan y tienen sus panelistas y sus invitados y todo eso. Vamos a que a usted se le quede, no en su mente, en su espíritu, Sí. que el adormecimiento de la iglesia trae muerte física y espiritual. Porque como pueblo, cuando estamos perdidos y alegados en nuestra responsabilidad y llamado, entonces no es solamente muerte a la gente que no conoce a Dios, sino también es muerte para nosotros mismos.